de miedo, de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas un ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y vete al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Las mujeres vieron el milagro de la resurrección, encontraron la tumba vacía, porque el Señor no estaba allí, Él había resucitado, y Él está sentado a la diestra del Padre, y dice la Escritura que desde allí intercede por nosotros. Así que podemos estar gozosos, felices por el milagro de la resurrección. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta linda mañana, con regocijo en nuestros corazones, honramos y adoramos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tus maravillas y por tus prodigios. Oh Dios del cielo, gracias por el privilegio de llegar a tu casa en esta mañana para adorarte. Yo te ruego, mi buen Señor, que sea tu Espíritu Santo paseándose en medio nuestro, que sea fortaleciendo los corazones de aquellos que se encuentran cansados, de aquellos que han llegado afligidos a tu casa. Padre, que recordemos que tú resucitaste, que te levantaste al tercer día, que te sentaste a la diestra del Padre, que has comprado para nosotros vida eterna, salvación, perdón de pecados. Padre Celestial, gracias porque te levantaste. Gracias, Señor, por el significado de tu resurrección, que como tus hijos podamos entenderlo, Señor, y podamos vivir como que tú has resucitado, como que te has levantado. Gracias, Dios, por cada familia, por cada hermano, hermana que ha llegado a tu casa. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos bendiga, que tengas misericordia de tu iglesia y derrame sobre nosotros bendición. Hemos venido a adorarte, hemos venido a glorificarte, hemos venido a exaltarte. Honramos tu nombre, adoramos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, porque grandes, formidables y maravillosas son tus obras. Oh Dios del cielo, agrádate de lo que vamos a hacer, que con corazón dispuesto adoremos tu nombre y te honremos, que podamos levantar nuestras manos con libertad para adorarte. Reprendemos toda artimaña que el enemigo quiera usar para que nuestros corazones no estén agradecidos de ti, se sientan en libertad de adorarte. Todo aquello que quiera impedir que escuchemos tu voz, que nos sintamos libres para honrarte. Yo te suplico, Dios, que aún a la distancia seas tú hablando y ministrando a aquellos que nos ven a través de las plataformas digitales de la iglesia, y que te compadezcan de tu pueblo y nos mires con amor y con misericordia. Es en el nombre de Jesús que oramos y a quien damos toda la gloria y toda la honra, porque solo Él la merece. Amén. Gloria a Jesús. Siéntase en la libertad de adorar al Señor, de glorificar el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor nos ha hecho libres para adorarle. Aleluya. Quitó nuestro pecado, quitó nuestra culpa, compró por nosotros salvación, nos hizo justos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y hoy nos permite levantar las manos y dar gloria al que está vivo, al que no está muerto, al que se levantó, al que derrotó el pecado, al que derrotó a Satanás, al que derrotó a la muerte. Por eso miramos con esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué bueno estar en la casa del Señor. Disfrute el culto, siéntase contento, disfrute estar en la presencia del Señor. Puede ocupar su asiento. Les saludamos a todos. Dios bendiga al hermano Amaury y a su esposa, qué bueno verles.
A la hija de nuestra hermana Damaris, Dios te bendiga a sus hijos, qué bueno. Ese banco se ve muy lindo, qué bueno, los muchachos están grandotes ya. Gloria al Señor, a cada uno de ustedes. Salude a su hermano a la distancia. Extienda la mano así, salúdele. Somos una familia en Cristo. Somos uno en Cristo, lavados por la sangre del Cordero. Somos todos hermanos en la fe. Amén, gloria al Señor. Voy a esperar que por aquí pasen los hermanos que tienen los cánticos en esta mañana para que vengan aquí y adoren al Señor. Y les invito a que nosotros junto con ellos honremos y adoremos al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Llevó toda la maldad de este mundo, pero le damos gracias porque al tercer día resucitó y nos dio esa esperanza. Bendito el Señor, de que si le aceptamos y vivimos para Él, también vamos a resucitar en un día. Aleluya, aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Amén. Comenzamos la alabanza, bendito el Señor. Vamos a comenzar cantando cuán grande es Él. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su seno. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Aleluya, agradecido, Señor, de tu sacrificio. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Cuán grande es el Señor, aleluya. Santo eres Jesús. Su mayor grandeza, aleluya, que Él demostró su amor allá en la cruz del Calvario, Sí, aleluya. Y su mayor grandeza también, aleluya, que Él se humilló a sí mismo, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Haciéndose en forma de hombre, aleluya, siendo igual a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Aleluya. Pero lo hizo por ti Bendito y por mí, aleluya, Gloria gloria a a Dios. Dios. Se humilló a sí mismo, gloria al Santo. Señor. Así en pie, vamos a ponernos en pie, gloria a Dios, gloria a Cristo. Que vamos a dar lectura a la palabra Aleluya. que está a cargo del hermano Miguel Hernández. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Aleluya. Bendito el Señor. Bendito el que vive, aleluya. Santo es el Señor. Bendito Dios, aleluya. Gloria al que vive. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Poderoso el Señor. Damos gracias a Dios esta mañana por su misericordia, por su bondad, porque nos ha permitido estar aquí celebrando, ¿verdad? Gloria a Jesús. Estamos en celebración. Aleluya. En recordación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no resucitó hoy, ¿verdad? Porque si hubiera resucitado hoy, tenía que haber muerto el viernes pasado, y no fue así. Él resucitó hace más de 2000 años ya, pero hoy recordamos y celebramos, gloria a Jesús. Y vamos a buscar nuestra Biblia para dar lectura en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo 28. Y vamos a leer ese capítulo completo, gloria a Jesús. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tu palabra, Señor amado, nos exhorta, nos edifica. Aleluya. Gloria a tu nombre. Nos enseña y es la que nos lleva a entender y a conocer la verdad que nos hace libres. Gracias, mi Dios. Vamos a dar lectura a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho.
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios añada bendición a su palabra. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Le invito a que en este momento le dé adoración de gratitud al Señor por su sacrificio, por su entrega, por su sangre. Levanta tu voz y adora y agradece al Señor, porque por su sacrificio nosotros estamos aquí, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, por tu sacrificio. Te adoramos, Señor. Tú peleas por nosotros.
Vamos a hacer oración por los enfermos. Voy a esperar que el hermano Giovanni pase por aquí. Aleluya. Que está a cargo de la oración. Gloria a Cristo. Dios le bendiga. Dios le bendiga y le guarde, ¿verdad? Vamos a orar por los enfermos. Quisiera, ¿verdad?, que todos ustedes recogieran sus mentes. A veces llegamos a la casa del Señor, ¿verdad?, y estamos pensando en muchas cosas, ¿verdad?, que dejamos allá en la casa. ¿Cuánto le ha pasado? Amén. A mí me pasa. Amén. Así que vamos a orar por los enfermos. Padre, delante de tu presencia estamos, Señor, para darte gracias, Padre, por el hermoso día que tú nos has dado, Señor. Día, Señor, que recordamos, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Padre. Sacrificio, Señor amado, que pagaste con sangre, Padre Santo. Sacrificio, Señor, que nos da, Señor, la vida eterna, que es lo más importante, Padre Santo, para el ser humano. Padre, te pedimos, Señor amado, por los enfermos. Padre, te pedimos, Señor amado, por cada uno de ellos, Señor. Porque a veces, Señor, pensamos, Señor, ¿cuándo nos sanarás? Pero hay veces, Señor amado, que en las pruebas, Señor, tú estás presente. Y yo en esta mañana linda y hermosa, Padre Santo, oro por la paz que tú das. Porque a veces, Señor amado, queremos que nos sanen. Y sí, por tus llagas fuimos nosotros curados. Pero hay procesos en la vida del ser humano que tenemos que pasar. Y en ese proceso, Señor amado, la paz que tú das, paz que el mundo no da, esa paz, Señor amado, infinita. Yo te pido, Padre amado, que tú llegues a los enfermos y tú te dando esa paz. Esa paz, Señor, que sana el alma. Porque las enfermedades del cuerpo, también hay enfermedades del alma. Te lo pedimos, Padre Santo, esa paz hermosa, esa paz que llegando a cada uno de ellos, Padre Santo. Y tenga misericordia, como dice tu palabra, del que tú, Señor, te plazca. Y si tú, Señor, sana, salva, y como me decías en el banco, vengo pronto. En el nombre de Jesús, Señor amado. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Tu iglesia.
Señor, adora al que resucitó, aleluya. Jesucristo, aleluya. La tumba no le pudo contener. Él vive, Él vive, Él vive, aleluya, gloria a Dios. Poderoso, grande, maravilloso es nuestro Señor, gloria a Jesús. Qué gozo en esta mañana del Señor estar celebrando la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, que la tumba no pudo retenerle, que derrotó al pecado, que derrotó a la muerte, que derrotó a Satanás. Eso lo hizo Jesucristo, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Nosotros también reinaremos con Él. Nos ha dado vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Qué gozo el poder tener esta oportunidad para celebrar este tiempo lindo del Señor. Y estamos de fiesta y de gozo porque también en abril se celebra el mes de la juventud. Aleluya. Y tenemos en esta mañana, queremos presentarle unos jóvenes que durante las 4 semanas del mes estarán como en un internado, por así decirlo. Van a estar recibiendo entrenamiento, acompañamiento, van a estar laborando como pastores de la semana. Son 4 varones y ellos van a estar durante todo este mes ejerciendo diferentes funciones en la iglesia con la intención de que conozcan cada día más la fe, de que amen el servicio a Dios, el servicio al prójimo, y que el Señor se glorifique en sus vidas y les ayude con lo que Él quiera hacer en ellos. Amén. Así que yo los voy a llamar y se van a parar por aquí de frente, aquí hay espacio para que de manera separada pues ellos puedan estar. Así que le voy a pedir a Frank Hernández, él va a ser el que inicia esta semana, que se ponga por aquí en pie. En segundo lugar, a Bieser, que nos acompañe. En tercer lugar, el hermano Xavier Jiménez. Y en cuarto lugar, el hermano Rubén Rosario. Así que les invito a todos a pasar adelante. Gracias. Poderoso Jesús. Venga, muchachos, vamos. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Se pueden parar cada uno de ellos. Aquí mismo, donde estaban los hermanos. Gloria al Señor. Poderoso el Señor. Gloria a Jesús. Tienen aquí, gloria a Jesús. Así que ellos durante esta semana van a estar trabajando en la obra del Señor, con unas funciones particulares que la hermana Isabel Rosario, la secretaria de la iglesia, les va a hacer llegar. Junto a ellos estará el hermano Frank y el hermano Giovanni Soto. El hermano Natanael también va a estar con nosotros. Esto es una oportunidad para que nuestros jóvenes conozcan las labores del ministerio y trabajen para el Señor. Yo les voy a pedir a todos ustedes que oren por ellos para que el Señor les bendiga de manera especial, y sobre todo que sea una experiencia que el Señor les marque su corazón para el servicio en la obra. Así que yo les voy a pedir a los hermanos que estemos todos puestos en pie y vamos a extender nuestras manos hacia acá adelante y vamos a orar por ellos. Esta tarde empezarán a recibir sus diferentes actividades y labores para realizar, pero sobre todas las cosas, separen su tiempo para el Señor, para conocerle, para orar, para buscar su rostro, porque a fin de cuentas todo lo que nosotros somos lo debemos solo a Él, y todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, siempre será para la gloria y la honra del Señor. Le voy a pedir al hermano Frank que ore por los jóvenes para que el Señor les bendiga y el Señor les ayude, y que este proyecto marque su corazón y les bendiga de manera especial. Gloria a Jesús. Nuestro hermano Frank en la oración, y extienda su mano hacia acá. Vamos a presentarnos nosotros también a ellos. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermano. Vamos Amén. a orar por estos jóvenes. Esto es una actividad que se hace cada año en el mes de la juventud, y este año les tocó a estos jóvenes de ser participantes de la misma. Yo sé que pueden ser experiencias profundas, experiencias que le pueden marcar en su vida. No sabemos si de aquí salen misioneros, no sabemos si salen pastores. Tenemos que creer en el Señor de que sí, así lo hará. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por ellos para que Dios les bendiga y les dé palabra y que les dé la experiencia hermosa de servir. Padre Santo, damos delante de ti. Tienda su mano aquí, hermano. Vamos a orar por ellos. Padre Santo, te presentamos a estos jóvenes, Dios mío. Padre,
la encomienda, aleluya, que tú les darás durante cada semana, Señor, que ellos lo puedan tomar con la seriedad que merece, Señor. Padre, que ellos puedan ser, aleluya, de bendición a los hermanos de la iglesia, a los hermanos de la comunidad. Bendícelos y ayúdales, Señor, y que esta experiencia le ayude a crecer, aleluya, en ti. Padre Santo, que esta experiencia pueda hacerles ver a ellos, cuál es el propósito por el cual tú los llamas. Padre, glorifícate de manera poderosa en cada uno, después por Abiezer, por Xavier, por Rubén, por Frank. Padre, para que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos, Señor, y que esta experiencia les sirva, bendito Jesús, Padre Santo, para crecer en ti. Glorifícate de manera poderosa, Señor. Creemos que todo has de obrar, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Lo creemos. Amén. Voy a darle al hermano Fran, el pastor de esta semana, para que presente a la hermana que tiene una participación especial. Bendiga, hermano. Le pido a la hermana Loira que tiene una participación especial para que pase por aquí. Como estamos celebrando el mes de la juventud, ahora una jovencita viene a adorar al Señor. Y nosotros con gozo festejamos y le damos gracias al Señor por la vida de nuestros jóvenes. Sabemos que Dios ha de obrar en sus vidas de manera grande y que ellos continuarán compartiendo el Evangelio con todos. Mi hermana Yovira. Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hermosa mañana estaré entonando la alabanza de no pereció.
Él no pereció. La tumba está vacía. Gloria al Señor. Hermosa alabanza para el Señor. Saludamos a la hermana que acompaña a la familia de nuestra hermana Mirti y el hermano José. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Qué bueno que vino con ustedes y que está con nosotros en esta mañana. Si hay alguna persona, no tengo ningún papelito, que nos acompañe. Gloria a Jesús. Además de los que ya hemos presentado, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Les invito a todos a estar puestos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, vamos a leer los versos del 22 al 24. Hechos, capítulo 2, 22 al 24. Cuando todos lo tengan, amados hermanos, digan amén. Poderoso Jesús. Gloria al Señor. Los amigos y los hermanos que nos ven a través de las plataformas de la iglesia pueden escribir sus mensajes en las cajitas de búsqueda o en las cajitas de comentarios que le vamos a responder y vamos a estar orando por sus peticiones. Sabemos que son muchos los que nos ven a través de Facebook y queremos orar con ustedes. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Sí? Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los de inicuos crucificándole, al cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Repito el versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oremos. Amado Señor, Dios bueno, misericordioso, fiel, real, en esta mañana estamos aquí congregados para honrar y glorificar tu nombre. Estamos celebrando que tú resucitaste, que te levantaste de entre los muertos, que la tumba está vacía. Hoy tú nos regalas el llegar a tu casa. Es un privilegio el que nos das, Dios. Y yo te doy gracias, Señor, por él. Te doy gracias porque nos permites llegar para que honremos y para que adoremos tu nombre. Por eso celebramos la victoria que obtuviste en la cruz del Calvario y el sello de la victoria, tu resurrección. Te suplicamos, mi buen Señor, que hables a nuestros corazones y que ministres a nuestras vidas a través de tu palabra, que sea bálsamo, que sea de edificación, que sea de salvación, Señor, y que tu misericordia sea derramada sobre nuestros corazones por Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, sabemos que el enemigo nunca desea que escuchemos tu voz y coloca obstáculos para impedir que estemos atentos a tu palabra. Pero también hoy recordamos que al resucitar de entre los muertos derrotaste al enemigo y que éste no tiene potestad sobre nuestras vidas. Por eso te pedimos que te muevas de manera poderosa, que abras nuestros corazones para que atendamos a tu voz y seamos edificados por tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos y a quien daremos toda la gloria y toda la honra, porque solo tú, Señor, la mereces. Amén. Gloria al Señor. Puede ocupar su asiento. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Y le invito a que continúe meditando en el Señor y adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. La resurrección de Cristo
es la evidencia de su victoria en la cruz del Calvario. Luego del día de Pentecostés, nos encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo que aconteció y el mensaje que allí fue predicado. Los apóstoles, liderados por el apóstol Pedro en ese momento, luego que en Pentecostés el Espíritu de Dios es derramado sobre los apóstoles y los que estaban allí reunidos, que dice Hechos que eran como unos 120, ellos fueron investidos del poder de lo alto y empezaron a hablar en otras lenguas. El primer sermón que predica Pedro es este, que hemos leído solo unos 3 versos de todo el mensaje. Y en el mensaje él le habla de Jesús, de su obra, de cómo se había entregado para morir por nuestros pecados. Pero no solamente se queda en la crucifixión, porque si nosotros terminamos y dejamos el mensaje de salvación solo con la cruz, este quedaría incompleto, hay algo que falta. Así que el apóstol no solo le habla de la crucifixión, sino que también le dice en el verso 24 que Dios le levantó, que Dios le resucitó, que le libertó de los dolores de la muerte, ya que era imposible que él pudiera ser dominado por la muerte. Pedro está en una posición cómoda en estos momentos, es investido por el Espíritu de Dios, tiene libertad para hablar, pero semanas atrás no era la misma historia. La Escritura registra, relata en los evangelios que lo que sucedió con Jesús marcó de manera impresionante la vida de los apóstoles y de sus seguidores. Al principio, los apóstoles no podían entender lo que allí había pasado. No podían entender cómo el dador de la vida moría en la cruz. No podían entender cómo el que hizo milagros estaba colgado en el madero. No podían entender cómo el que resucitó a la hija de Jairo, cómo el que resucitó al hijo de la viuda de Naín, cómo el que había resucitado a Lázaro semanas antes podía estar clavado en una cruz y morir allí. Ellos ver con la muerte de Jesús que sus esperanzas habían sido eliminadas, porque la Escritura dice que ellos olvidaron lo que el Señor le había dicho y no podían entender lo que allí pasaba. Así que el Pedro que está ahora testificando es uno que pasó por un proceso difícil, como compartía nuestro hermano Giovanni en la oración. En ocasiones hay procesos difíciles, hay situaciones que nosotros no podemos entenderlas y que le hacemos preguntas al Señor. Yo me imagino que el apóstol Pedro y los demás discípulos se preguntaron muchas cosas y que lloraron amargamente, como fue el caso de Pedro cuando negó al Maestro. Fue un momento difícil, ellos perdieron sus esperanzas, ellos perdieron la confianza de que el Señor iba a hacer algo en ellos. Parecía que el plan de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos había triunfado. Parecía que la justicia de Roma había sido incompleta, había sido incompetente. Y ahora está el apóstol Pedro predicando, pero no desde ese lugar donde semanas atrás se encontraba. Ahora él está predicando porque el Señor hizo un milagro poderoso en su vida y él fue testigo de lo que el Señor había hecho, de que el Señor se había levantado. Por eso es tan importante y tan necesario que nuestras vidas tengan una relación con Dios y que el Señor trabaje con nosotros de manera tal que, sin importar lo que haya pasado antes, el poder de Jesús more en nuestro ser de tal manera que podamos entender que Él vive, que Él resucitó, que Él se levantó, que la tumba no pudo contenerle. La Escritura registra que a través de la muerte de Jesús y de su resurrección,
fue como una estocada, como hacen los toreros allá en España con los toros. Fue como una estocada, le enterró la espada al enemigo. Fue el cumplimiento de lo que ya Dios le había dicho a Adán y a Eva en Génesis 3:15. El poderoso mensaje de la cruz decía que uno justo, uno perfecto, uno sin pecado, había muerto por toda la raza humana para hallarse ellos justos a través del sacrificio de Jesús. Y este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que nosotros hemos pecado, que nosotros hemos fallado. Y hoy aquí vemos un grupo de gente que ha pecado, pero que está arrepentida y ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. El mensaje del Evangelio es que por nuestras fuerzas no podemos ser salvos, que por nuestras virtudes no son suficientes para llegar al cielo, que le hemos fallado a Dios. Sin embargo, Él se entregó por nosotros, murió en la cruz del Calvario para cargar nuestra culpa, para cargar nuestra falta, para cargar nuestra debilidad. Y se levantó al tercer día, demostrando con su resurrección que su sacrificio había sido hallado acepto, había sido aceptado. Como es un mensaje tan poderoso, siempre ha tenido enemigos. Y desde el día 1, cuando allá los fariseos escucharon el mensaje de los soldados, que en Mateo capítulo 28 dice que ellos se reunieron con los soldados y le dijeron a los soldados: no se preocupen, no digan que ha pasado esto de la resurrección. Nosotros vamos a decir que fueron los discípulos de él que robaron su cuerpo y que ustedes pues se quedaron medio dormidos. Es más, le vamos a pagar para que ustedes cierren sus labios y no digan lo que aconteció allí y no digan lo que ustedes vieron. Porque el mensaje era tan poderoso que iba a desacreditar lo que habían tratado de vender como una idea correcta los líderes religiosos de aquel tiempo. El mensaje de la cruz siempre ha tenido enemigos, siempre ha habido gente que se ha levantado en contra para tratar de desacreditar la resurrección de Cristo. Y la Escritura registra que le sucedió a los hermanos en la iglesia de Corinto. Esos hermanos estaban en una ciudad que era una ciudad cosmopolita. Habían allí muchos barcos, mucho intercambio comercial, había muchas religiones, había mucha abundancia y allí también había mucha corrupción y había mucho pecado. Y dice la Escritura que como cada vez habían más filosofías, como en este tiempo, que llegaba mucha gente que hablaba diferentes mensajes y la gente le creía. Incluso estaban deseosos de escuchar palabrería y mensajes nuevos. Uno de los mensajes que por aquel tiempo afloraba era que no había resurrección de entre los muertos. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, él le habla y les comparte una verdad que yo quisiera que de manera breve nosotros pudiéramos observar en esta mañana. La Escritura registra que el apóstol Pablo, antes de llegar a Corinto, fue a Atenas. Y dice Hechos capítulo 17 que cuando él empezó a hablarle allá a la gente, las personas estaban bien atentas, pero cuando él llegó al tema de la resurrección, la gente no le hizo caso. Dice la Escritura en Hechos 17:32: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Porque la gente de aquel tiempo no entendía lo de la resurrección. Y la iglesia en Corinto creía que Jesús había resucitado, pero no creía que ellos también resucitarían con él. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, empieza a hablarle sobre la resurrección de entre los muertos. Y le dice el apóstol a esta iglesia: Cristo murió por nuestros pecados, como lo dice la Escritura. Le dice a la iglesia: se le apareció a Cefas,
se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, se le apareció a 500 personas a la misma vez, se le apareció a Jacobo y se me apareció a mí. Diciéndole con esto, aún de esos 500 que se le apareció, hay gente que aún vive. Si tienen dudas, pregúntenle. Otros ya han muerto, pero hay algunos que están vivos. El Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a la iglesia, hay testigos de la resurrección de Jesucristo. No son cuentos, es verdad. Pueden preguntarle. A través de este capítulo 15, el apóstol le dice a la iglesia, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Le dice a la iglesia, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y nuestra fe no tiene valor. Le dice a la iglesia, si Cristo no resucitó, nosotros somos falsos testigos. Si Cristo no resucitó, aún estamos en pecado. Si Cristo nos resucitó, somos dignos de conmiseración. Y le dice, y si Cristo nos resucitó, los que murieron en Él están perdidos. El apóstol Pablo empieza a hablarle a la iglesia sobre el valor de la resurrección, sobre lo que implica la resurrección, sobre el mensaje de la resurrección. Esta es una verdad bíblica, es algo, una doctrina de la Escritura, es algo que nosotros creemos. Lo creemos porque lo dice la Biblia, lo creemos por la fe, lo creemos porque hubo testigos, lo creemos porque la tumba está vacía, lo creemos porque el Señor se levantó de entre los muertos. Y la iglesia tenía que recordar ese mensaje, porque ese mensaje fue muy atacado en aquel tiempo, y ese mensaje igualmente es atacado hoy en día, de maneras tal vez distintas. Muchas personas confunden el mensaje de la resurrección de Cristo, y el apóstol quería que la iglesia lo tuviera bien claro. Este mensaje de la resurrección lo tenemos que enseñar nosotros. Con el pasar del tiempo se ha sustituido la resurrección de Jesucristo por huevos y por conejos. Y a veces nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros primos, sobrinos, entienden que la resurrección tiene que ver con un conejo de Pascua o con un huevo de Pascua. Y aunque en sí el elemento del dibujo y todas esas cosas son muy bonitas, pero lo que hacen es desvirtuar el mensaje de la resurrección. Los niños nuestros creyentes, nuestros jóvenes, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros primos, tienen que saber que Pascua no es un conejo, que lo que pasó en resurrección no es que hubo huevos de colores, es que Dios mismo se encarnó, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, resucitó al tercer día, hoy está vivo, sentado a la derecha de Dios el Padre, intercediendo por nosotros, fue a preparar morada y nos espera, nos viene a buscar el Señor. Así que ese es el mensaje de la resurrección, es el mensaje que la iglesia predica, es lo que nosotros creemos. Isaías capítulo 25, hablando de este tema, porque recuerde, hermano, que Jesús es Dios. Y el profeta Isaías, hablando de la deidad, dice en su capítulo 25, versículo 8, él hablaba de la alabanza y el favor a Jehová, y dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y cuando Jesús resucita, Jesús destruye la muerte para siempre. Ya la muerte no tiene potestad, ya la muerte no tiene autoridad sobre nuestras vidas. El profeta Oseas, de la misma manera, habla sobre lo que significa la resurrección y la obra que Jesús hizo. Y fíjese que estamos leyendo versículos y pasajes del Antiguo Testamento, porque esto había sido profetizado y en Jesús se ha cumplido. Dice la Escritura en Oseas capítulo 13 y verso 14: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte,
oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Cuando Jesús resucita, es como si fuera la muerte de la misma muerte. Deja sin autoridad la muerte, deja sin autoridad al diablo, deja sin autoridad al pecado. El mensaje de la resurrección habla de la deidad de Jesús. El mensaje de la resurrección habla de lo que Él hizo, habla de la vida eterna, habla de la esperanza del creyente. El mensaje de la resurrección de Jesús es un mensaje poderoso. Es un mensaje poderoso. Como les decía anteriormente, siempre ha tenido enemigos externos. Pero además de los enemigos externos, el mensaje de la cruz y de la resurrección también tiene enemigos internos. Y mientras meditaba en la palabra del Señor y en lo que decían los evangelios sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Señor ministraba a mi corazón que en muchas ocasiones, además de los enemigos externos que puede tener la cruz, además de los enemigos externos que puede tener la resurrección, nosotros mismos, como hijos de Dios, muchas veces hacemos vano el sacrificio hecho por Cristo. Hacemos vana la cruz y hacemos vana su resurrección. Y la palabra vana puede ser definida como vacío, como algo inútil, como algo hueco, como algo sin valor. Y el apóstol le dice a la iglesia en Corinto en su primer capítulo: mire, cuando yo vine a ustedes, yo no he predicado con palabras de vana sabiduría, sino he predicado con poder de Dios para no hacer vana la cruz de Cristo. Y esa palabra retumbaba en mi corazón y en mi mente. ¿Cómo puede ser que nosotros mismos hagamos vano el sacrificio de Jesús? No me hacía sentido, no lo podía entender, pero lo dice la Biblia y nosotros debemos cuidarnos de no hacer vano su sacrificio y de no hacer vana su resurrección. Por hermosas que parezcan las cruces, siempre la cruz ha sido un símbolo de muerte. Siempre ha sido un símbolo de muerte donde se ha cargado culpas, pecados, etc. Y cuando vemos a Jesús en la cruz, allí en la cruz Él paga el castigo mío, el castigo suyo. Allí Él paga el castigo nuestro. Allí Él lo carga. Así que Jesús, al morir en la cruz, se hace pecado por nosotros, para que nosotros seamos perdonados. Coge nuestra culpa, nuestra pecaminosidad, nuestra falta, y la carga. Cuando resucita de entre los muertos dice: yo fui perfecto, fui el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso me puedo levantar, porque ni el pecado, ni la muerte, ni Satanás pueden con mi poder. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos nos levantará a nosotros también. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que cómo es posible que nosotros podamos hacer vano un sacrificio tan grande, una redención tan grande, algo tan maravilloso que el Señor ha hecho en nosotros? Y una de las primeras cosas que resaltaba a mi mente es que cuando nosotros ignoramos o menospreciamos o nos tornamos indiferentes al sacrificio de la cruz, a la obra redentora de Cristo, a la resurrección del Señor, hacemos vana nuestra fe en Jesucristo. Cuando dejamos de experimentar el dolor por el pecado, hermano, porque nosotros que estamos aquí presentes, en muchas ocasiones podemos pensar: bueno, el mensaje de la cruz
no es para mí. El mensaje de la cruz es para los que viven en pecado, en droga, en prostitución, para los que viven en maldades directas, para los que son adúlteros. Pero olvidamos que el mensaje de la cruz es para ti y también es para mí, que nosotros hemos pecado, que nosotros hemos fallado. Yo recuerdo en una ocasión estar predicando al aire libre, y cuando dije que todos somos pecadores, unas personas que estaban lejos me dijeron: allí vienen a hacernos sentir mal, allí vienen a hacernos sentir pecadores. Y las personas que estaban se molestaron. Algunos han descrito este tiempo, esta generación, como una generación que todo le afecta, le lastima y se queja. Si usted aconseja a alguien, se sienten incómodos porque lo está aconsejando. Si usted le dice a alguien, te ves muy blanquito, se siente mal porque le estás diciendo que es hincho. Si le dices que es prieto, se siente mal porque dice que es negro. Si usted le dice, tal vez yo te ayudo a una fémina, se siente mal porque dice, bueno, lo que pasa es que las mujeres podemos hacerlo todo. Y si usted le dice a un varón algo, entonces también, y todo el mundo se queja y se siente. Pero luego de mirar los pasajes bíblicos entendemos que el propósito de la cruz es hacernos sentir incómodos, es que tú y yo sintamos que somos pecadores, es que usted y yo entendamos que necesitamos a Cristo y hacemos vana la cruz de Cristo cuando usted y yo, como hijos del Señor, en muchas ocasiones el Espíritu de Dios nos redarguye, nos reprende, nos amonesta, nos inquieta. Y en lugar de dar gloria a Dios, le decimos al Señor, cógelo suave, por favor, Padre. Cógelo con calma que yo te sirvo. Cógelo con calma que yo me convertí. Y le impedimos al Señor con nuestras acciones que trabaje con nuestras vidas. Y es momento que la resurrección hoy nos recuerda que no podemos hacerla vana, y no la podemos hacer vana porque necesitamos que el Espíritu de Dios trabaje con nosotros. Es momento de dejarnos ya de sentir incómodos cuando el Señor nos habla, nos amonesta, nos corrige, porque cuando Dios hace eso es porque nos trata como a hijos. Porque qué padre que ama a sus hijos no les reprende ni les amonesta. Y la cruz de Cristo tiene que provocar en nosotros incomodidad. Incomodidad con mi pecado, incomodidad con mi maldad. Me tiene que llevar a sentirme insuficiente. Por eso necesitamos a Cristo, porque Él es suficiente, su gracia es suficiente, en Él es que estamos completos. El mensaje de la cruz puede tornarse vano cuando por llevar tantos años en el Evangelio pensamos que somos merecedores de esa gracia y nos tornamos tibios, apáticos e indiferentes. Es sorprendente que el Evangelio muchas veces, tan grande, tan sagrado, tan poderoso como es, muchas veces ha dejado de ser poderoso en nuestras vidas porque nos hemos tornado indiferentes a la voz del Señor. La Escritura habla sobre esto y dice allá en Apocalipsis que nosotros no debemos estar tibios, que debemos estar fervientes, fervorosos, calientes en el Señor. Lamentablemente, cuando olvidamos el mensaje de la cruz y de su resurrección y pensamos que opera en otros y no en nosotros, no nos duele el pecado, no nos duele fallarle al Señor. Podemos pararnos tranquilamente y hablar de una fe que no vivimos. Podemos pararnos tranquilamente y hablar aún habiendo cosas en nuestra vida que nos alejen del Señor. Por eso el mensaje de la cruz se vuelve vano y la gente menosprecia la fe. Pero en esta mañana el mensaje de la cruz a nosotros no nos puede llevar a vivir de manera vana. El mensaje de la cruz no nos puede llevar a ser indiferentes. El mensaje de la cruz y su
resurrección no nos puede llevar a ser apáticos. El mensaje de la cruz nos tiene que llevar a recordar que Jesús vive, que Jesús nos perdonó, que Jesús nos hace más que vencedores. Su resurrección nos tiene que llevar a comprometernos con la fe. La resurrección implica que el Señor Dios Todopoderoso se levantó y fue victorioso sobre todo aquello que podía atar al ser humano. La resurrección nos tiene que llevar a comprometernos con el Evangelio y con la fe, sobre todo en un tiempo como el actual, donde nuestras lealtades serán puestas a prueba, donde nuestra vida pasará por el escrutinio de otros para hacernos caer e invitarnos a abandonar al Dios que nosotros servimos. El mensaje de la resurrección tiene que llevarnos a vivir vidas comprometidas con el Evangelio. El mensaje de la resurrección tiene que llevarnos a anhelar vivir en santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. El mensaje de la resurrección tiene que llevarnos a compartir con otros las nuevas de salvación. El mensaje de la resurrección tiene que recordarnos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 y verso 10 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Dios que levantó de entre los muertos a Jesucristo ha prometido que nos levantará también a nosotros. El mensaje de la cruz no lo podemos tomar en vano. El mensaje de su resurrección no lo podemos tomar como algo trivial, como algo conocido. Tal vez alguien dice: bueno, ya yo conozco lo que es la resurrección, ya yo conozco lo que es la cruz, ya yo he leído los evangelios. Y cuando tú escuchas eso, en ocasiones yo lo he escuchado en diálogos con personas, mi corazón se mueve, se turba, se asusta, porque ¿cómo es posible que habiendo nosotros obtenido tan grande gracia, menospreciemos un sacrificio tan poderoso como el que Jesucristo hizo? El que nosotros estemos expuestos a escuchar verdades bíblicas y el conocer lo que es la fe no nos puede tornar indiferentes al mensaje del Evangelio. La resurrección de Cristo provoca en nosotros lo que es que somos confrontados, provoca en nosotros confrontación. El mensaje de la resurrección tiene que provocar en nosotros confrontación. Somos confrontados por el Señor y el Señor nos invita a que entendamos que Él mismo, que resucitó de entre los muertos y que venció la muerte y el pecado, nos ha dado poder y autoridad para tener vidas victoriosas en Cristo Jesús. Que ya no tenemos que ser presos del pecado, que ya no tenemos que ser presos de la maldad, que ya no tenemos que ser esclavos del pecado, que podemos tener vidas victoriosas en Cristo Jesús, porque Él se levantó. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como hijos suyos, tenemos que tomar este mensaje de que Él resucitó y se levantó como que es la esperanza de nuestra vida, como que es la meta más grande, lo más grande del cielo. Ya Él abrió la puerta, el camino está preparado, podemos caminar, podemos llegar hasta allá en fe y en victoria en el nombre de Jesús. Nosotros como iglesia del Señor no debemos hacer vano su sacrificio, su muerte y su resurrección. Como iglesia del Señor tenemos que entender que esta verdad, que esto que realmente pasó,
compra para usted y para mí vida. Que ya no tenemos que vivir en pecado, que no tenemos que vivir esclavos, que hemos sido libertados por el poder del Señor. La resurrección de Jesucristo nos invita, como dijo el apóstol, a poder celebrar lo que menciona en el verso 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol pregunta: ¿dónde es que está la victoria de la muerte? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Porque Jesucristo derrotó a la muerte, porque la ley lo que hacía era dos cosas. La primera, nos señalaba el pecado, nos decía en qué estábamos mal, en qué estábamos fallando. Pero no solo eso, porque si quedaba allí quedábamos sin esperanza. Pero cuando leemos la Escritura, todo lo que hay allí en el tabernáculo, todo lo que expresa Moisés, nos lleva a que iba a venir un Redentor que será Cristo. Por eso el apóstol dice: ya la muerte no tiene victoria, ya el pecado no tiene victoria, ya el enemigo no tiene victoria, él ha sido derrotado. Hacemos vano el sacrificio de Cristo cuando, siendo nosotros gente vencedora, victoriosa en Dios, vivimos como esclavos, vivimos alejados del Señor, vivimos sin esperanza. Y a él puede parecer contradictorio como alguien que ha sido restaurado, perdonado, levantado, puede vivir como si no fuera hijo. Pero lamentablemente, aún en la Escritura podemos ver ejemplos sobre esto, como gente que había sido perdonada, cercada, como lo fue aquel hijo, siendo hijo, no se sentía cómodo, no se sentía hijo, se sentía excluido. Y el enemigo quiere que usted y yo pensemos que el poder de Dios quedó en aquel momento allá, hace 2000 años atrás, y no es vigente hoy en día. Pero el mensaje de la resurrección de Cristo dice que el mismo Señor que se levantó de entre los muertos está vivo y se levanta para ayudarte a vencer en el momento de la prueba. Se levanta para que seas libre, se levanta para que ya no peques más, se levanta para limpiar tu pecado, para pasar por él sangre derramada en la cruz, para operar en tu vida cambio. El mensaje de la cruz tiene que provocar cambio. Cuando no opera cambio, la resurrección la hacemos vana. Por eso en esta mañana, más que conocer los textos bíblicos que hablan de la resurrección de Cristo, es necesario que usted y yo como iglesia vivamos la resurrección. No solo conozcamos de la resurrección, no solo escuchemos de la resurrección, sino que hagamos la resurrección nuestra, nos apropiemos de ella, podamos levantarnos firme y decir: Él se levantó y yo estoy de pie porque Él está vivo. Él se levantó y hay esperanza. Él se levantó y no echo hacia atrás. Él se levantó y yo le busco. Él se levantó y yo creo. Él se levantó y yo camino. Él se levantó y yo persevero. Él se levantó y yo confío en su nombre. Gloria al nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En este caminar, en muchas ocasiones van a llegar momentos que el enemigo te haga pensar que debes detenerte, que no puedes moverte, que es momento de colgar los guantes, que es momento de quedarte en una esquina del camino. Y cuando eso sucede,
suceda, yo te invito a que te levantes en fe y puedas decir: el Señor se levantó, yo estoy de pie. El Señor se levantó, yo camino. El Señor se levantó, Él me sostiene. Pero el mensaje de la cruz, más que un mensaje hermoso y teórico, tiene que ser un mensaje vívido para ti. Tiene que ser algo que experimentes diariamente. Tiene que ser algo que te lleve a caminar en fe. Tiene que ser algo que te lleve a caminar en victoria. La iglesia del Señor tiene la autoridad que el Señor le ha dado con su resurrección. Por eso podemos levantarnos firmes y a pesar de las dificultades del tiempo presente, podemos creer y confiar que hay un Dios poderoso que está vivo. Que hay un Dios poderoso que está vivo. Que hay un Dios poderoso que te sostiene. Que hay un Dios poderoso que fue a preparar morada. Y Él está pendiente de su iglesia. Él está pendiente, Él está atento a sus hijos. El versículo final de ese capítulo 15 nos invita y nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia del Señor, el mensaje de la cruz nos da esa fuerza para continuar caminando. Su resurrección nos da ese vigor para poder seguir adelante. Es para no echar atrás. Es para usted decir: yo sigo porque Él vive. Yo sigo porque Él es real. Mira, hermano, a veces en mi propia vida he pasado por pruebas que yo digo: Señor, yo creo que yo voy a tener que colgar los guantes, la prueba es fuerte, ¿cómo resuelvo el asunto? No entiendo, pero cuando voy delante de su presencia y recuerdo que Él está sentado a la diestra del Padre, yo puedo decir: papá está en el trono, Él no me suelta, Él no me deja, así que yo puedo caminar, yo puedo continuar, porque Él es mi fortaleza. Cuando usted se sienta desanimado, recuerde que Él resucitó. Cuando usted se sienta sin fuerza, recuerde que Él vive. Cuando usted cree que no hay esperanza, recuerde que al tercer día Él se levantó. Me gusta mucho pensar en la tumba vacía, porque Jesús era poderoso para atravesar la piedra, que algunos historiadores dicen que pesaba tal vez más de 1 tonelada y que entre 20 hombres había que levantarlo. Si Jesús atravesó puertas para entrar donde estaban sus discípulos y hizo tantas cosas, ¿por qué no podía atravesar en la piedra? Claro que la podía hacer. Pero ¿sabe algo? Comparto la opinión de un pastor que dijo: la tumba presenta una piedra removida, no para que Él salga, sino para que nosotros entremos. Cuando nos sintamos sin fuerza, cuando nos sintamos con duda, cuando nos sintamos con temor, podamos entrar a la tumba vacía y recordar que Él está vivo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Que Él está vivo! Por eso yo te invito a que hoy, si has llegado a la casa del Señor con preocupaciones, si has llegado a la casa del Señor con tristezas, si has llegado a la casa del Señor con inquietud, que hagas como hizo Juan y Pedro: corras hasta la tumba y allí veas que están los lienzos, que la tumba está vacía, que el Señor no la ocupa. Él vive. Él vive. No hagamos el sacrificio de Jesús vano. Iglesia, está firme, vive tu fe en el Señor, mantente perseverando. Él viene pronto, tenemos que estar preparados. Anímate en la fe, busca el rostro poderoso del Señor. Mantente firme, mantente constante, mantente creciendo en la obra del Señor, porque nuestro Señor vive. Nuestro Señor vive. Hoy digamos nosotros:
como dijo el apóstol Pablo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el Señor Jesucristo? Adórale, aleluya. Adora su nombre. Gloria a Dios. Poderoso, 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 poderoso es el Señor. Gloria a Jesús. Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. En Jesucristo y en su resurrección tenemos vida. En Jesucristo y en su resurrección tenemos vida. Tenemos vida eterna. Podemos caminar tranquilos y confiados porque Él se levantó. Hoy es mañana de mirar la tumba vacía y de reconocer que el pecado no pudo contener a Jesús, que la muerte no le pudo contener, que las ligaduras del dolor de la muerte no le pudieron retener. Dice la Escritura que Él es primicia de los que durmieron. En Éxodo dice que las primicias, el primer fruto, era lo que ellos llevaban al Señor para darle gracias por lo que Él había hecho y para pedirle que Él continuara bendiciendo los sembradíos y todo lo demás, que era lo primero. Y era lo que confirmaba que iban a ser victoriosos, que iban a ser fructíferos sus campos, etc. Como Jesús es primicia de los que durmieron, Él es el primero, ¿verdad?, que resucitó. Y como Él resucitó, yo vivo. Cuando yo parta de este mundo, partiré físicamente, pero no moriré eternamente porque Él vive. Él es primicia, Él es el primero. Él aseguró el puesto, yo puedo estar segura, yo puedo caminar confiada. Por eso nosotros no despedimos a nuestros muertos con tristeza, los despedimos con esperanza. Porque aunque del lado de acá le decimos adiós con lágrimas, del otro lado tienen vida eterna en Cristo Jesús. El mensaje de la resurrección de Jesucristo nos recuerda la esperanza de la vida eterna. Hoy les invito, amados hermanos, y les invito, iglesia del Señor, a que vivamos la resurrección, no desde el recuerdo histórico de la misma, sino desde la vida misma, de manera práctica. No hagamos vano el sacrificio hecho por Jesús. Ese sacrificio tiene que ser una realidad. Tiene que haber gozo en nuestro corazón por la salvación a través de Jesús. Tiene que haber dolor en nuestros corazones por las almas que se pierden. Y tiene que llevarnos a vivir vidas comprometidas por Cristo, que nos alienten y nos animen a vivir confiados en Él y esperando en Él. Iglesia del Señor, hoy día que celebramos el día de la resurrección de Jesucristo, es un día de victoria. Y le doy gracias a Dios por Jesús. Doy gracias al Señor por lo que Él hizo. Y doy gracias al Señor por lo que Él hará. Así que le invito a que se ponga de pie y me acompañe. Y juntos levantemos nuestras manos y demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque ya no tenemos que vivir siendo esclavos, porque ya no tenemos que vivir siendo presas de nuestra carne, porque ya no tenemos que vivir pensando que no hay esperanza de vida, porque el Señor se levantó, el Señor resucitó, porque Él vive. Gloria al Señor. Adore al Señor y dele gracias. Gracias, Jesús. Gracias por lo que hiciste. Gracias por tu resurrección. Gracias por el milagro de la cruz. Gracias, Padre Celestial, por el milagro de la resurrección. No podemos separar esas dos verdades. Moriste por nosotros, pero te levantaste. Te levantaste al tercer día. Señor, la tumba no pudo contenerte. Padre, gracias por tu sacrificio. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Yo le invito a que allí con acción de gracias, dando gracias a Dios por la obra poderosa de Jesucristo,
Le diga al Señor, yo quiero perseverar, quiero mantenerme siendo fiel a ti, Señor. Quiero mantenerme constante, quiero crecer en tu obra, Señor, siempre. Anhelo, 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 anhelo tu presencia, Señor. Anhelo tu presencia, Señor. Si aquí en medio nuestro hubiese alguien que nos visita en esta mañana, que no ha conocido al Señor, no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, esta mañana de reconciliarse, de convertirse, de venir al Señor. No tenga miedo. La Biblia dice que el que viene al Señor, Él no lo echa afuera. Él no lo rechaza, Él nos acepta. Él nos perdona, Él nos limpia. Si allá a la distancia, alguno de los amigos que nos ven a través de las redes de la iglesia quiere reconciliarse con el Señor, quiere recibir al Señor, escríbalo que vamos a orar con usted. Y le invito, amado hermano, a usted, hermano, hermana, Jesús resucitó. No tienes que tener temor. Jesús resucitó. Él vive. Él te sostiene, Él te levanta. Jesús resucitó, puedes confiar. Jesús resucitó, está sentado en el trono. Jesús resucitó, tiene cuidado de su iglesia. Jesús resucitó, fue a preparar morada para nosotros. Vivamos la resurrección de Cristo y estemos esperanzados y confiados que Él vive. Señor, la palabra que colocaste en mi corazón para compartir con tu iglesia, la hemos colocado. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que ministre cada corazón y el que cumpla el propósito por el cual tú has enviado esta palabra. Padre Santo, no queremos hacer vano tu sacrificio ni tu resurrección. Yo te pido que nuestros corazones estén ardientes siempre por ti, Señor. Que recordemos lo que hiciste, que recordemos que te levantaste, que recordemos el significado de la cruz, que recordemos el significado de la resurrección, Señor. Padre Celestial, que nos mantengamos firmes y constantes, creciendo en ti siempre, Cristo. Oh Señor Jesús, que el tiempo que llevemos en la fe, lejos de hacernos apáticos, fríos e indiferentes a ti, lo que provoque en nuestra vida sea un amor cada vez más grande. Que el hambre por ti, Dios del cielo, no cese. Que sintamos el anhelo en nuestros corazones cada día de buscarte, independientemente de las dificultades del tiempo presente. Que nuestro corazón siempre esté expectante de lo que tú vas a hacer, que siempre esté expectante de tu obra. Dios, que cuando lleguen los momentos de tristeza, de duda, Padre de prueba, podamos ver que tú removiste la piedra para que miráramos dentro y viéramos que tú has vencido y que nos hacen más que vencedores a través de ti, Jesucristo. Ruego, Padre Celestial, por tu iglesia. Ruego por mis hermanos, Señor. Padre Celestial, que no olvidemos tu obra, que no olvidemos tu resurrección, que vivamos con la certeza de tu victoria en la cruz, con la certeza de tu resurrección, y que podamos serte fieles hasta la muerte. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Honramos tu nombre, Dios, y te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, gloria a Dios, 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 gloria al Señor, te adoramos, Señor.
Gracias por tu resurrección. Vivamos contentos, agradecidos. Él vive, Él nos ha perdonado, Él se ha levantado, aleluya. Él se ha levantado, Él se levantó, gloria al Señor. Gracias, Jesús, maravilloso eres por siempre. Él es digno de alabanza y de adoración. Gloria al Señor. Agradecidos estamos del Señor por su palabra y confiamos que la palabra que ha sido predicada, el Señor la hace germinar en su corazón. Él la hace fructificar para la gloria y la honra de su nombre. Vamos a adorar al Señor con un cántico, gloria a Jesús. Y luego de esto vamos a escuchar los anuncios de la semana para que usted diga presente, gloria al Señor. Y esté, gloria a Jesús, esté con nosotros, gloria al Señor. Pero si usted está en esta mañana aquí y dice, pastora, necesito fuerzas nuevas, necesito que el poder de la resurrección de Jesucristo cada día sea una realidad en mi vida. El altar no se cierra, está abierto, podemos orar por usted. Allá en el banco puede levantar la mano, gloria a Jesús. Y estaremos orando por usted, confiando en el poder del Señor. Nuestras hermanas adoran al Señor y nosotros le acompañamos en la adoración. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado. Gracias.
compartamos la nueva con los demás. Así como hicieron aquellas mujeres y digamos, no está aquí, Él ha resucitado. No está aquí, Él ha resucitado. Ese es el mensaje, gloria al Señor. Él resucitó, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Vamos ahora a escuchar, gloria al Señor, los anuncios de esta semana con la hermana Isabel Rosario. Que esté usted muy atento para que diga presente, gloria al Señor, y podamos juntos adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Vamos ahora para la segunda semana del mes de abril, gloria al Señor. Más rápido todo el tiempo, gloria a Jesús. Escuchemos los anuncios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana del Señor tengo los anuncios del 5 al 11 de abril. Tengo el texto de 1 Corintios 15, 20 y 21. Mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 20, 21. Abril es el mes de la juventud. Vamos a celebrar este mes. Los jóvenes están de fiesta. El pastor de la semana va a ser el hermano Frank Hernández, hijo. Martes 6 de abril a las 7 de la noche en la capilla, oración y escuela bíblica. Este servicio va a estar a cargo de la hermana Silvia López. Miércoles 7 de abril a las 9 de la mañana en la capilla, oración a cargo de la hermana Belén González. El viernes 9 de abril a las 7:30 de la noche aquí en el templo tendremos nuestro servicio de damas a cargo de la hermana Aida Tires. El devocional de la hermana Ana López, la lectura de la palabra estará a mi cargo, la oración por los enfermos, la hermana Belén González, un cántico por la hermana Aida Tires y el mensaje a cargo de la hermana Margarita López. El domingo 11 de abril a las 9:30 de la mañana aquí en el templo tendremos nuestro servicio de carácter misionero a cargo de la hermana Bon Mieles, la presidenta. Devocional las hermanas Bon, Nasha y grupo de adoración. La lectura de la palabra, la hermana Abigail Padilla Aguilar. La oración por los enfermos, el hermano Miguel Hernández. Un especial, la hermana Yarilis Feliciano. Predica la pastora. Tenemos unos anuncios especiales. El sábado 10 de abril, aquí en el templo, una reunión del proyecto Josías. La pastora ya le habrá dado a los del proyecto el horario para la reunión. Y si no, durante la semana, pues llegarán a tener el horario. El jueves 15 de abril vamos a iniciar una serie de estudios bíblicos en línea por la plataforma de Zoom. El tema de la serie es Jesús, sus mensajes, milagros y enseñanzas. Tengo algunos hermanos que ya me han dado su email. Si alguno tiene interés en coger estos estudios, puede comunicarse conmigo, me da el email para poder enviarle lo relacionado a estos estudios bíblicos. Y del 23 y 25 de abril tenemos la campaña de jóvenes de nuestra iglesia. Estos son los anuncios para esta semana. Y en esta semana tengo varios cumpleaños. Creo que los hermanos que voy a nombrar, ninguno de ellos está con nosotros aquí en el templo, pero posiblemente pues alguno nos está viendo por la plataforma digital. Y la hermana Nilda Pérez Soria es una de las que cumple años esta semana, la hermana Gladys Alameda y la hermanita Marielis Vázquez. Estos son los 3 cumpleaños que tenemos en nuestra congregación. No sé si entre nosotros hay algún hermano que no lo tenga anotado y que cumpla años durante esta semana. Si hay algún hermano que cumple aniversario, de igual manera, pues lo felicitamos y le pedimos al Señor que les bendiga y que cumplan muchos más. Hasta aquí los anuncios, que el Señor les bendiga.
Poderoso Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Isabel. Ya saben, hermanos, el día del martes nos vamos a ver en la capilla. Gloria a Jesús. Tenemos la escuela bíblica y oración. Lo que hablamos del proyecto de los jueves no es que se va a sustituir la escuela bíblica, sino que vamos a abrir otra oportunidad para que los hermanos y hermanas que tengan la oportunidad se comuniquen a través con nosotros, nos den el correo electrónico, y a través de Zoom vamos a estar trabajando un proyecto de estudios bíblicos. Durante 5 semanas vamos a estar estudiando el tema de Jesús, así que de la vida de Jesús, vida, obra, milagros, señales. Así que es un tema maravilloso. Anótese, dele a la hermana Isabel su dirección de correo electrónico, y en la plataforma de la iglesia la hermana Bon ha preparado un anuncio, va a estar un form, y allí usted lo pulsa, da sus datos y no importa desde dónde esté, tiene la oportunidad de participar. Hasta Marilyn le invitamos si quiere, gloria a Jesús, desde allá puede tomarlo con nosotros. Ella reside en los Estados Unidos, pero no importa donde usted esté, como es en línea, usted se puede anotar. Así que compártalo con otros, es una forma hasta de evangelizar y de invitar a otros a que participen. Gloria al Señor. Ahora vamos a ser despedidos hasta nuestros distintos lugares, y yo les voy a invitar a todos que estemos en pie, y le pido al hermano Frank que nos despide en la oración, y luego al finalizar la oración, pues de manera ordenada les vamos a ir mencionando para que puedan ir saliendo. Pero antes, en esta oración final, vamos a presentar a la oración, una oración por la familia Quiles Jiménez. También oración por la familia de Lidia Montes. Vamos a estar orando también por la familia Ponce Valentín, por Pablo Ramos, que ahora ha solicitado oración por recuperación de un trasplante de hígado. Él nos vio a través de la internet. En esta oración, Frank, te pedimos que presentes a estos hermanos que han solicitado oración y que nos despidamos en oración. Vamos a estar en comunión para decir pedimos. Padre Celestial y Padre Eterno, gracias, Señor, por la oportunidad de darnos de llegar aquí a tu templo, Padre. Gracias por la palabra que fue dada y expuesta, Señor, que esto llega y cale en nuestros corazones, Señor, y nos ayude por el resto de la semana, Señor. También te pedimos por las personas que pidieron oración, Padre, sé tú obrando en sus situaciones, sé tú las conoces mejor que nadie, sé tú dando lo que ellos están esperando, Padre. Te pedimos en esta hora que nos acompañen hasta nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.